Recuérdoles que estamos leyendo La democracia en América de Alexis de Tocqueville y lo que habíamos puesto para leer hoy es primero sobre los partidos en Estados Unidos y habla de cómo hubo dos partidos originales. Bueno, hubo varios partidos, muchos partidos, pero finalmente quedaron dos más fuertes y realmente tenían como bandera las mismas ideas que todavía tienen. Un partido lo que pretendía es darle más poder al Estado y otro partido lo que pretende es quitarle poder al Estado, ¿verdad? Y proteger más al individuo. Esos partidos, en época de Tocqueville, los identifica como uno el Partido Federal y el otro el Partido Republicano. Y según Tocqueville, pues los federales tenían muchos puntos a su favor, pero se habían mantenido en cierto sentido con recursos artificiales, porque esos estaban ahí gracias a la virtud de sus jefes y las circunstancias que los llevaron al poder, que fue haber hecho la Federación Americana. Mientras que los republicanos, después llegaron a dominar, cuando llegó Jefferson al gobierno en 1801, y estaban más en consonancia, digamos, con las ideas del pueblo, según Tocqueville. Hace unas comparaciones con Europa. Parece que los europeos eran más violentos, ¿verdad? Que los americanos, que cuando se iban partidos eran para votar de una vez, o eran facciones para votar al gobierno que estaba. Habla sobre los restos del partido aristocrático. Él hace una lectura que podemos discutir, la verdad. No sé si será tan cierta, pero él cree que los ricos en Estados Unidos se mantienen al margen porque creen que son débiles comparados con la democracia, pero después habla de cómo los ricos, un rico puede pararse a hablar con el zapatero o el ilustrador y platican y se saludan. Y nosotros vemos que eso sigue sucediendo. No es, parece más parte de la forma de ser de los americanos que lo que está pensando Tocqueville, ¿verdad? En fin, luego habla del tema que tal vez va a ser más interesante para la plática de hoy, porque es la libertad de prensa, ¿verdad? Y también a Tocqueville se deja leer que le parece extraño que en Estados Unidos, o que haya un país donde haya tanta libertad de prensa. Él dice que si por él fuera, digamos, habría algún tipo de restricciones a la libertad de prensa, pero entiende que la libertad y la soberanía del pueblo está relativa a la libertad de prensa, pero considera que la libertad de prensa puede ser peligrosa, ¿verdad? Que podría incitar a desorden, y así lo ve en Francia. Hace una comparación muy francesa, creo yo, la comparación, ¿verdad? Hablando de que la prensa en Francia es hecha por eruditos que manejan el lenguaje, son gente razonable y que hablan más que todo de asuntos generales y de interés público, mientras que la prensa americana es vulgar, se basa más en noticias, facts es lo que yo diría, ¿verdad? Porque es muy de americanos. Give me the facts, eso es lo que le interesa a los americanos y no tanta filosofía como era la de los franceses. Entonces, eso lo critica Tocqueville.
Eh, Además dice, los periódicos franceses tienen mucho poder por su erudición y porque son todos unificados, ese es uno, digamos. Mientras que los americanos, como no es tan fácil hacer periódicos, tienen miles de periódicos, entonces son más débiles. Sin embargo, después se da cuenta que son una buena defensa de los abusos del poder, porque pueden unificar sus criterios. Además, una de las cosas que le sorprende es que en los periódicos americanos están llenos de anuncios, ¿verdad? Mientras que los franceses obviamente no, ¿verdad? Los americanos, a ver si encuentro la cita, es, bueno, más o menos que eran más del dos terceras partes eran anuncios y después otro era de la tercera parte de hechos, noticias, ¿verdad? Y luego una pequeña parte de opinión y muy de vez en cuando, mientras que los periódicos franceses eran netamente de opinión y casi no tenían anuncios. Y luego pues habla de otra de las cosas que le sorprenden a él es la facilidad con que los americanos hacen asociaciones políticas. Y también la compara con los europeos. Cuando es europeos, la asociación política dice es hacer un ejército que tiene una misión determinada y generalmente es votar al gobierno. Mientras que los americanos hacen unas asociaciones que pretenden hacerlo todo legalmente, ¿verdad? Y todo razonablemente y por medio de discusión. Entonces, hay una diferencia en la manera en que funcionan las asociaciones de un lado a otro. Voy a citar aquí en la 307, dice, una asociación es un ejército, se está refiriendo al francés. En ella se habla para comprometerse y animarse. Luego se marcha hacia el enemigo. A los ojos de quienes lo componen, los recursos legales pueden parecer medios, pero nunca son el único medio para lograr el fin. Mientras que en Estados Unidos no es esta la manera de entender el derecho de asociación en los Estados Unidos de América. En América, los ciudadanos que forman la minoría se asocian, en primer lugar, para constatar su número y debilitar así el imperio moral de la mayoría, es decir, como una defensa contra la democracia. El segundo objeto de los asociados es el poner en cuestión y descubrir los argumentos más adecuados para hacer impresión sobre la mayoría, puesto que siempre tienen la esperanza de atraerse a esta última y en su nombre disponer del poder. Las asociaciones políticas de los Estados Unidos son pues pacíficas en su objetivo y legales por sus medios, y cuando aseguran no querer triunfar más que por la ley, en general dicen la verdad, ¿verdad? O sea que realmente está descubriendo una forma de ser muy distinta a la que él está acostumbrado. Pero lo que me parece más interesante de su observación es que él se entiende que la libertad de asociación se vuelve una garantía necesaria, dice, contra la tiranía de la mayoría, y que la omnipotencia de la mayoría, dice él, me parece un peligro tan grande para las repúblicas americanas que el arriesgado método de que se valen, sea permitir la asociación libre, para limitarlo constituye, en mi opinión, un bien.